Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que estamos aquí. Y pues bueno, el tema de hoy es em, que andemos en los caminos de, del Señor. El tema de hoy es que conozcamos y podamos ver el camino de David o los caminos de David. Em, Me impactó mucho a mí estar leyendo en la Escritura uno de los reyes más pequeños que vivió en Israel, quien fue Josías. Y dice la escritura que Josías comenzó a reinar a sus 8 años y reinó 31 años, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y que anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Hoy tú y yo somos llamados a que también hagamos lo recto delante de los ojos de Jehová. Hoy tú y yo somos llamados, o el llamado que el Señor tiene para nosotros varones, es de que caminemos en los caminos que caminó David, el rey David. Pero en nuestro caso es caminar en los caminos del Señor Jesús, ahora, en la tierra. Cosas que podemos destacar de David, el rey David, es de que él era el buen pastor, como Jesús. La Escritura enseña que es un tipo de Cristo, David. Se habla mucho en la cultura hebrea acerca de los hechos de David, el rey David. La Escritura enseña incluso acerca de cómo Dios veía a David un varón conforme a su corazón. Y en Jesús tú y yo somos varones conforme al corazón de Dios. Porque el corazón de Dios es el Espíritu Santo, es Jesús. Teniendo a Jesús en nuestra vida, a través del Espíritu Santo, somos agradables a Él. Así como Jesús, después de haber sido bautizado en el agua, para arrepentimiento, Jesús, que cumplió esa norma que era necesario que se cumpliera, no importando que Él, dijéramos, no tenía de qué arrepentirse. Él dijo, es necesario que se cumpla todas las cosas que están establecidas y escritas. Ahí se abrió el cielo y se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual hallo complacencia. La complacencia de Dios está en que nosotros aceptemos la obra que Él mandó, la que Él hizo, que es Jesús. Jesús muriendo por nuestros pecados, quedando guardados en su mano y no perdiéndonos, y Él resucitándonos en el día postrero, en el día final. ¿Cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado, Jesús, el Hijo de Dios. Dios quiere para nosotros que busquemos más que cualquier otra cosa, agradarle a Él, agradar delante de sus ojos, que nuestras obras sean hacer lo recto delante de Dios, lo correcto. Y no solo eso, caminar los caminos de David, de David, los caminos de adoración, los caminos de arrepentimiento genuino. Porque David no fue alguien que no se equivocó, no, sí, David se equivocó, David pecó, pero David también se arrepintió. David escribió en el Salmo 51 que el corazón contrito y humillado no desprecia el Señor, no desprecias tú, oh Dios. Nosotros somos llamados a estar sensibles a la voz del Espíritu Santo, sensibles a la voz de Dios. David escuchó la reprensión a través del profeta Natán y esta produjo en él un arrepentimiento genuino, guiado por el Espíritu Santo que estaba sobre él. Cuando él sintió
lo que sintió Jesús, escribió y dijo: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, en el Salmo 51. Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ciertamente la presencia del Señor, al él estar sobre él el pecado, el Señor se apartó. En ese momento era necesario que él llevara todos los pecados de la humanidad. Y nosotros debemos ser sensibles al Espíritu Santo cuando nos redarguye. No contristarlo, sino buscarlo, pedirle perdón a él y pedirle perdón a quien hemos ofendido, a quien hemos lastimado. Otra de las características que tenía David, el rey David, es de que él era un buen pastor. El buen pastor que cuando él describe, cuando venía un lobo, cuando venía un oso, cuando venía un león para atacar a las ovejas, él peleaba y las arrebataba. Y dice que si venía contra él el oso, el lobo, él peleaba contra él, los agarraba de la boca y los mataba. Y él decía que si Dios lo guardaba de esa manera, él lo haría en todas las circunstancias que venían sobre su vida. Y esa circunstancia vino a la vida de ellos. Cuando Goliat llegó y estuvo blasfemando contra el ejército de Dios, blasfemando contra el Dios de Israel. Y el Señor puso orden, llevando a David para pelear con el Espíritu Santo contra ese hombre, y lo venció. No con jabalina, no con espada, no con lanza, no con la armadura que este mundo pelea sus batallas, sino con el Espíritu Santo de Dios, con la confianza en Dios, llevando ese denuedo y la presencia de Él con Él. Es una de las cosas que podemos aprender de los caminos de David. Alguien que honraba también. Era alguien que reconocía la unción de Dios sobre los otros siervos. David jamás profirió ni se levantó en contra de Saúl porque sabía que era el ungido de Dios. A pesar de que Dios ya lo había dejado, él siempre mantuvo la honra sobre el rey. Tan es así que el día que un hombre se presenta para decirle que él terminó de matar a Saúl porque él estaba mal herido, él lo llevó a la muerte a esa persona, porque dijo: ¿cómo te atreves a tocar al ungido de Jehová? Por tu propia boca mueres. Era una persona que, teniendo las oportunidades de matar a aquel que perseguía su vida, que era Saúl, no lo hizo, y siempre demostró sumisión o reconocimiento de lo que Dios había hecho en la vida de ese siervo. Nos enseña a honrar, a que debemos ser aquellos que dan el lugar a aquellos que lo deben de tener, o que Dios les ha dado el lugar. No importa los errores que puedan tener, las equivocaciones que puedan tener tus líderes o las personas que fueron puestas delante de ti, sino que guardando el lugar de honra. A quien honramos primeramente es a Dios, pero también reconociendo que Él ha puesto algunas personas sobre nuestras vidas y hay que honrarlas. Una de ellas son nuestros padres. Honrarlas no importando si se equivocan o están obrando mal. Tenemos que ser personas humildes, como lo fue él. Humilde, que no se exaltó a sí mismo, sino que se humillaba. Pero Dios lo exaltaba por las obras que tenían, porque Dios estaba con él. Y es una de las características que nosotros debemos de hacer, saber que Dios está con nosotros. Que el Espíritu que levantó a Jesús es el mismo Espíritu que hoy está con nosotros. Es el Espíritu que nos redarguye. Es el Espíritu que trae en nuestra memoria las palabras del Señor. Y de esta manera nosotros debemos de estar viviendo, caminando los caminos de Dios, buscando agradar al Padre. Nosotros debemos depender totalmente del Señor. No dependamos de nuestras fuerzas. Uno de los errores, o una de las cosas de las cuales podemos aprender en la Escritura,
está en uno de los evangelios, o está en los evangelios. Es cuando Pedro se siente fuerte y cuando el Señor está diciendo que él iba a ser entregado para que se cumpliera la escritura, él lo que hace es que le dice: Señor, yo no te voy a negar. Si fuera necesario ir a la muerte, por ti lo haré. Y Jesús le dijo que de verdad, en verdad, le decía que antes de que el gallo cantara 2 veces, él le habría negado 3 veces. Y él arremete y dice: no, Señor, aun si a la muerte tengo que ir, así va a ser. Después de esto, después de haber cantado el himno y todo, se van al Monte de los Olivos con todos sus discípulos y él se lleva, al Señor Jesús, se lleva a los más cercanos, a Jacobo, a Pedro y a Juan. Se los lleva aparte para orar con ellos y les declara a su corazón: Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Vengan conmigo, oremos. Y se velen conmigo. Y se va Jesús más adelante y él ora al Padre en su momento difícil para fortalecerse. Y dice la Escritura que Jesús regresa y los ve dormidos y le reprocha o reprende a Pedro diciéndole: ¿no has podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor Jesús le estaba diciendo que se preparara para lo que venía, que era un tiempo de tinieblas, y vendría la tentación, y vendría la prueba más difícil. Necesitaban estar fortalecidos, necesitaban velar con Él, esforzarse. Iba a costar para que pudieran estar firmes para cuando venía la prueba. Varones, tú y yo necesitamos estar fortalecidos en Dios para cuando viene la prueba, no dependiendo como lo hicieron todos sus discípulos. Ellos ya habían entendido que Jesús era el Mesías, ya habían adquirido conocimientos y ya estaban fortalecidos en todo lo que habían visto en Jesús, milagros, tantas cosas. Habían pasado ya 3 años caminando con Él, ya se sentían fuertes. El Señor, en ese momento oscuro, les dijo: velen y oren, fortalezcanse en el Señor, porque si efectivamente ustedes ya están dispuestos a seguirme, a morir por mí, pero el espíritu es débil. No confiemos en nuestra fuerza, porque podremos caer. Cuando David era tiempo de guerra y él se quedó en el palacio, andaba en el ocio, fue cuando él pecó, fue cuando él vio a una mujer hermosa y la mandó a traer. Se acostó con ella, sabiendo que era esposa de Urías Eteo, uno de sus guerreros más valientes. Después de que él comete el pecado, se agrava todo, y él, en vez de arrepentirse y de buscar otros medios, él busca solucionarlo en su sabiduría, en su entendimiento, en sus fuerzas, y eso lo lleva a empeorar todo, a tal grado de que ella se embaraza, tiene un hijo, la toma por mujer después de que muere Urías por mano de él, los manda a morir. Viene el profeta Natán y le declara su pecado. Ahí él se arrepiente. Ahí está el Salmo 51, donde vemos un corazón redimido, un corazón humillado delante de Dios. Y a partir de ahí, David camina diferente, llevando las consecuencias de su pecado, pero fortalecido en Dios. Todo el poder que él tenía lo sujetó a la sujeción al Señor completa. Cuando se rebelan contra él decide mejor salir. Era algo que el Señor había formado en su corazón. Era un varón conforme a su corazón, de misericordia, de gracia, de saber que solamente su vida podía depender de Dios. Y tú y yo somos llamados a ello, a depender completamente en el Señor.
a saber que todos nos podemos equivocar y tenemos que ser misericordiosos y con mucha gracia. Nuestra fortaleza está en Dios. Seamos esos verdaderos adoradores que le adoran en espíritu y verdad. Esos cantores, esos dulces cantores para el Dios nuestro. Hermano, espero y el Señor te bendiga y que podamos atender el llamado del Señor a hacer lo recto ante los ojos de Jehová en nuestras vidas, hacer lo recto ante los ojos de nuestro Dios y andar en todo el camino de David en nuestra vida de adoración, de cuidado, andar en los caminos del Señor, no apartarnos ni a diestra ni a siniestra, atendiendo la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo. Velad y orad para no entrar en tentación. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano. Hasta luego.